Participado en la cumbre que convocó el secretario general Ban Ki-moon sobre el cambio climático, del modelo depredador que el capitalismo ha impuesto en la humanidad en los últimos 100 años. Y bueno, para llevar, como yo dije ayer, la voz de Venezuela, la Venezuela digna, ¿no? La Venezuela que es respetada y querida en el mundo. El recuerdo de Chávez está vivo en los pasillos aquí de la ONU, está más vivo que nunca. Qué rostro blindado, ¿eh? Es un rostro como a prueba de balas el de Nicolás Maduro. El cambio que él ha llevado y que ha profundizado en Venezuela es el cambio del abastecimiento, reemplazado por la escasez, el cambio del respeto a los derechos, reemplazado por la persecución, el cambio de la seguridad, reemplazado por la criminalidad. Le digo bienvenida y le agradezco mucho a la, para nosotros, todavía diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, María Corina Machado. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Pedro. Un placer saludarles. Muchas gracias. Da un poquito de miedo escuchar al señor Maduro porque, lo venimos diciendo hace unos cuantos días, a veces es más peligroso el ignorante que el que tiene la inteligencia de establecer que se pueden poner límites en ciertas circunstancias. En efecto, no hay límite a los escrúpulos, no hay límite al cinismo. Pensar que estás en una conferencia hablando sobre el calentamiento global que acaba de acabar con el Ministerio del Ambiente y que se llama presidente obrero, pero en este momento tenemos a los dirigentes sindicales de todo el país perseguidos, otros presos, y por ejemplo el presidente del sindicato de Sidor, la empresa siderúrgica, está escondido y resguardado dentro de la propia empresa por sus colegas trabajadores para que no se lo lleve preso la policía política, el SEBIN. Policía política que también está buscando en esta hora al presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua por orden de Maduro, porque cumpliendo su responsabilidad advirtió sobre el brote de ya epidemia del chikungunya, producto de la irresponsabilidad de este régimen al no actuar a tiempo y prevenir estas enfermedades que estaban totalmente erradicadas de nuestro país desde hace décadas y que son producto de la contaminación, de la falta de prevención y hasta de la desnutrición en Venezuela. Por lo tanto, es el cinismo absoluto, además de una persona que todos sabemos cómo ha violado de manera masiva y sistemática los derechos humanos en estos últimos meses. Mencionaste el virus y el que hablaba en otra época del cáncer de Hugo Chávez era un enemigo de la patria. El que habla ahora de un brote epidémico es terrorista, aunque sea un médico. Sí, en efecto se atrevió a decir esto el señor Maduro justo antes de salir para Nueva York. Decir que nadie tenía autorización o pena de ir preso y perseguido para hablar sobre temas de salud que no fueran las autoridades públicas designadas por él y autorizadas por él. Acto seguido, ese mismo día, las sociedades médicas, los miembros de la Academia de Medicina, doctores de las distintas universidades dieron una contundente, valiente y responsable rueda de prensa el día de ayer, alertando que en Venezuela hay entre 65 y 120.000 casos de chikungunya y obviamente informando a la colectividad cómo actuar ante esta situación caótica y dramática, lo cual el Estado en Venezuela no hace porque aquí solo niegan la existencia de los problemas para evadir su responsabilidad. Según el señor Maduro, aquí no hay problema de escasez, aquí no hay problema de violencia y desde luego no hay un problema de ilegitimidad de su gobierno, todo lo cual los venezolanos del mundo lo tenemos absolutamente claro. En estas alturas del momento que vive Venezuela, la única manera de que podamos resolver el grave problema de ingobernabilidad y el colapso al cual llevan a nuestro país es lograr un cambio político profundo y la manera de hacerlo de la manera menos traumática y más expedita es que el señor Maduro ponga su renuncia. María Corina, muchas gracias y doble el agradecimiento porque sé que estás en medio de un compromiso, lo mejor para ti y para los tuyos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Igualmente. María Corina Machado, diputada elegida democráticamente y corrida de la Asamblea dictatorialmente. Le digo bienvenido al señor Carlos Fernández, fue presidente de Fede Cámaras en Venezuela. Primero, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Segundo, ¿se tocó fondo en Venezuela ya? No, todavía no hemos tocado fondo. ¿Da miedo pensar en eso? Da miedo, la situación económica, si es a eso que te refieres, es muy difícil. Más de las 14.000 industrias que tenía Venezuela, quizás unas 5.500
industrias han desaparecido y las otras prácticamente, muchas ni siquiera están en capacidad de ni un 30, un 40%. O sea, todo el sector productivo nacional se ha venido destruyendo y era una política, porque nos querían llevar a la política de puertos, que era acabar con toda la productividad en el país. ¿Ayuda es indiferente en términos prácticos o incluso hasta perjudica que, por ejemplo, hoy el presidente Barack Obama se refiriera a la oposición en Venezuela y también a representantes de la oposición en Cuba, en este pasaje? It's citizens who, right now, are standing up for the freedom that is their God-given right. And I've seen it myself in the advocates and activists that I've met all over the world. I've seen it in the courage of Berta Soler, the leader of Cuba's Ladies in White, who endure harassment and arrest in order to win freedom for their loved ones and for the Cuban people. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Hace un rato nuestro compañero Miguel Sánchez tuvo oportunidad de hablar con la esposa de Leopoldo López, con Lilian Tintori. Me siento muy conmovida y muy orgullosa de escuchar a un demócrata, a una persona que representa libertades a nivel mundial, pidiendo la liberación de Leopoldo y en sus palabras diciendo que Leopoldo merece ser libre. Me siento satisfecha de tanto sacrificio, de tanta espera, de tanto trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 7 meses. Allí estaba la esposa de Leopoldo López. ¿Qué le parece, señor Fernández? Yo aplaudo de que hoy en día el presidente Barack Obama pueda tocar el tema de Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela ha traspasado las fronteras del país y que está afectando sin lugar a dudas la paz del hemisferio. Y creo que es hora de que verdaderamente se vea el problema que hoy se está viviendo en Venezuela, que va mucho más allá de los venezolanos, porque es que el problema de Venezuela está comprendido con varios países: China, Rusia, Cuba, Irán, o sea, terroristas de Siria. Qué lista. ¿Ok? Entonces, el problema para este hemisferio es verdaderamente preocupante que en Venezuela se ha utilizado su territorio como base para que esta serie de elementos puedan pupular y pueda eso causar una desestabilización del hemisferio. Un ángulo sobre lo que se está viviendo hoy en Venezuela: el hombre que hoy desempeña la tarea que usted desempeñó como presidente de Fedecámara, Jorge Roig, habló sobre lo que están haciendo con muchos empresarios. Detrás de estas investigaciones hay una capacidad que tiene el Estado de estar intentando manipular y en todo caso está intentando poner en tela de juicio las actitudes que los empresarios y que los dirigentes empresariales estamos teniendo por el simple derecho de estar proponiendo y opinando. Conindustria ha sido una institución que lo que ha hecho es proponerle al país programas, estudios, leyes, con una visión de largo plazo. Ese ha sido el único delito que tiene en estos momentos Conindustria. Eduardo Garmendia fue privado de su libertad por varias horas, llevado al SEBIN el domingo a alta hora de la noche hasta la madrugada para unas investigaciones en donde no se le permitió tener a su abogado presente. Pero también fue llevado otra persona al SEBIN, que fue el presidente de las aduanas en el estado Vargas, de apellido Roosevelt, del cual no supe exactamente cuándo fue que lo soltaron. Pero Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria en esta oportunidad, es un personaje que ni siquiera ha sido el que ha venido atacando, ha propuesto soluciones a los graves problemas que tiene el sector industrial, porque fíjese usted lo que está pasando. Maduro acaba de dar un decreto o de autorizar un aumento del 218% en el maíz, pero sin embargo tiene congelado la venta de la harina pan, que es el producto. Entonces, Polar ha tomado la decisión que, bueno, ¿cómo voy a producir si usted me la materia prima aumenta el 218%? Y bueno, pero esas son las cosas. Pero eso dará motivo para que después Maduro diga que el culpable es del desabastecimiento es Polar y que vamos a quitarle la empresa.
Es el juego que hacen esta serie de elementos. La excusa para la extradición. Exactamente. Fíjense, en el marco de lo que es la tradición en Latinoamérica de sindicatos izquierdistas, de sindicatos que se han opuesto desde el punto de vista ideológico a lo que es el mercado, y ahora se encuentran en Venezuela con que la izquierda llegó al poder y les está haciendo daño a ellos. Pasó con Sidor, la metalúrgica. Fíjense lo que está pasando ahora con Clorox, una empresa que dice no podemos seguir trabajando en Venezuela en estas condiciones. Nosotros hasta el viernes trabajamos normalmente, siempre ha habido conversaciones con la empresa, nos han manifestado cierta inconformidad, se recibió un aumento hace aproximadamente 3 semanas del producto. Ella nos alegó que no era el esperado por su parte, pero nunca nos dijo que llegara a esta situación. Ante esa situación nosotros hemos acudido al ministerio correspondiente del caso con los trabajadores a denunciar tal situación. Y estamos dispuestos a ir a la casa, a la puerta que sea. Porque son los puestos, los trabajadores los que estamos defendiendo, no es el capital del patronal. Bueno, eso la gente de Sidor lo está viviendo en carne propia cuando en un determinado momento pues se apoyaron a Chávez para que justamente fuera nacionalizada la empresa y fíjese en el momento en el cual se encuentra. Desastre. Hoy en día ni siquiera produce el abastecimiento del país, que por cierto está parado. Desastre total. Total. Gracias por acompañarme. Gracias a usted. Un paréntesis, pero les cuento al regresar, vamos a hablar con una doctora que tenemos prácticamente en un altar por lo que significa el sacrificio que hace para tratar de ayudar al mundo y en este caso específicamente a las víctimas del ébola en África. Está de regreso en Florida y nos va a contar por qué ahí se saludan con los codos, como veíamos en esa foto, y como curiosamente vi que saludaba al llegar aquí a nuestro canal. Y los quiero dejar con una llamada telefónica al 911 aquí en Estados Unidos, desde un pueblito en el norte de Florida que se llama Bell. Van a escuchar la voz de un hombre que se llamaba Don Spirits y que le avisa a la policía que está por hacer algo terrible. Este es el hombre que mató a su hija, a sus 6 nietos y luego se suicidó. Gilchrist County 911, what's the address of the emergency? Yes, ma'am. I just shot my daughter and shot all my grandkids, and I'll be sitting on my step, and then when you get here, I'm going to shoot myself. What is the address that you're at, sir? 2550 Northwest, 25 Terrace, Don Spirit. Every one of them are dead. You said your name is Don Spirit? Yep. All right, Don, what kind of gun do you have? It doesn't matter what kind of gun I got. They're all dead, and then when you get here, I'll shoot myself, and then you figure out what kind of gun it is. How long ago this happened, Don? I don't want to hear it, man. You got all the kids are dead in the house. Okay, how many people? Okay, how many people? 6 kids, 1 adult. 6 kids and 1 adult? Yeah. One of them is a baby.